La presidenta no tiene por qué someterse a una revocación de mandato en este momento, porque no hay modo, para mí, que supere las cifras de la elección del 24, sus 36 millones de votos, su 60% de participación y tampoco el 70% que tiene promedio mínimo de reconocimiento en las encuestas de hoy. ¿Qué necesidad tiene el régimen, porque es el régimen a que la quiere llevar a la revocación de mandato, hacerlo? Sí, tiene razón en términos generales en un análisis serio, como lo sabes hacer tú. La presidenta no ha decidido, no tengo por qué hablar por ella, pero ella ha comentado cuando a veces tenemos reuniones y no es ninguna infidencia, que ella está valorando aún este tema. Y en efecto, Joaquín, la revocación de mandato se da a petición de un porcentaje de la lista nominal de electores. No es el gobierno el que la solicita, no. Es un grupo de ciudadanos que creen que debe determinarse su mandato. Pero no es el caso porque la presidenta está en aceptación popular muy alta. Es lo que yo digo, pero los que van a promover eso son los de Morena, Ricardo. Lo hicieron con López Obrador, ¿por qué no lo van a hacer ahora? ¿Qué es el plan B? Porque la mayoría de las personas, estoy viendo aquí en YouTube los mensajes, dicen, ¿y qué es el plan B? La gente, la mayoría, el 99.5%, por ser generosamente amplio, no entiende qué es el plan B. Yo todavía no lo acabo de entender. Sí, bueno, es una buena pregunta para iniciar, Joaquín. El plan B se origina por el rechazo que tuvo la primera propuesta que la presidenta hizo en materia electoral. En el plan A tenía una propuesta, la doctora Claudia Sheinbaum, de modificar 11 artículos, que para mí eran de gran calado. Modificaba la integración de la Cámara, suprimía a 36 senadores de la lista nacional de representación proporcional, incluso abarcaba la inteligencia artificial en campañas o disminuía los tiempos oficiales de la radio y la televisión. Tenía un capítulo de auditorías y fiscalización de los recursos públicos. Era más profunda, pero esta reforma propuesta por la presidenta no tuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir, fue rechazada el pasado miércoles, Joaquín. A raíz de eso, la presidenta envía una nueva propuesta, pero sin ya el contenido y la materia de la rechazada, porque la ley no le permite presentarla inmediatamente, sino hasta que transcurra un año después. Esta nueva propuesta, ella la calificó, la bautizó como Plan B, que tiene que ver con eliminación de privilegios, disminución de gastos en los congresos locales, en los municipios, la disminución de regidores y el acotamiento de síndicos y también remuneraciones de los funcionarios electorales, además de un tema complejo pero importante de la revocación de mandato. 4 artículos, Joaquín, son los que se proponen modificar en el Plan B. A ver. El artículo 35, 115, 116 y 134 concretamente. Estamos hablando de la Constitución. Sí, solo son reformas a la Constitución. O sea, ¿el plan B solo trae reformas a la Constitución? Solamente en este momento, porque después vendrán leyes reglamentarias, claro, pero para tal efecto se requiere aprobar primero la reforma constitucional. A ver, ¿me puedes decir, Ricardo Monreal, cuáles son las 4 reformas a nivel constitucional que está enviando la presidenta Sheinbaum al Congreso para que se las aprueben? ¿Qué temas son? Sí. El 35 de la Constitución se propone la revocación de mandato. Es decir, que dentro del 3er o 4º año se pueda realizar este ejercicio. Actualmente, Joaquín, la Constitución y la ley señalan que será hasta el 4º año de ejercicio de gobierno. Sí. Ahora se anticipa la posibilidad de que sea en la elección concurrente, es decir, junio 2027, la revocación de mandato. Ese es el 35. También tenía, que se suprimió desde ayer en la noche, la consulta popular sobre materia electoral, que actualmente está prohibido, y la presidenta planteaba que sí se permitiera consultar a la población en materia electoral. Finalmente ya no se presentó esa propuesta al 35 de la Constitución y solo se mantiene la de revocación de mandato. El 115, Joaquín, habla sobre los regidores, de un mínimo de 7 a un máximo de 15. No pueden tener los ayuntamientos, por muy grandes que sean, más de 15. Y tratándose de poblaciones de menos de 60,000 habitantes, tendrán un máximo de 7. Cuando son 800,000 o menos, tendrán hasta 12. Y cuando son más de 800,000 habitantes, podrán tener hasta 15. Los recursos que se ahorren se destinan a obras del lugar. Y también los síndicos. En algunos estados hay más de 3 síndicos o más de 2. Hoy solo habrá un solo síndico por ayuntamiento constitucional. Ese es el 115. Bien. El 116 habla sobre los congresos locales, de que no podrán erogar más del 0.7
10% de su presupuesto en la entidad federativa de que se trate. Y también homologar los ingresos y el gasto que se erogan en los congresos locales, porque hay disparidad en algunos estados. De manera proporcional se erogan hasta 38 millones de pesos por diputado. En el caso de algunos otros, entre 8 y 10 millones, y ahora se homologa el 0.7. Y 0.7%, perdón, 0.7% ¿de qué? Del presupuesto de la entidad federativa de que se trata. Bien. El cuarto. El último, el 134. El 134 habla sobre que ningún funcionario en materia electoral, llámese magistrado de un tribunal electoral o de la Junta Ejecutiva o consejero del INE, podrá ganar más que la presidenta de la República, y se prohíben los seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individualizada, bonos, cajas de ahorro, para generar condiciones similares a la presidenta de la República. Estos son los 4 artículos concretamente. Bien. Claro, hay otros transitorios, por ejemplo, uno que se disminuirá el 15% del presupuesto del Senado de la República en los próximos 4 años, es decir, 4% aproximado por año al Senado de la República. Este es otro ingreso más que se disminuye. Y otros transitorios que tienen que ver con la aplicación de estas disposiciones constitucionales. Pero en concreto, estos son los 4 artículos que contiene el Plan B, que la presidenta ha señalado y que se presentarán al Senado esta tarde. Mira, no cabe duda que eres maestro de Derecho Constitucional. Por primera vez tengo claro el Plan B en lo que se refiere a reformas constitucionales. Mira, yo estoy de acuerdo con los 3 puntos, el segundo, el tercero y el cuarto, pero yo difiero de llevar la revocación de mandato a la elección intermedia del 27. Y por un elemento de simple lógica, Ricardo. La revocación de mandato la tiene que pedir, tú lo sabes, tú eres doctor en Derecho Constitucional, la oposición. El gobierno... Sí, normalmente sí, la ciudadanía. La ciudadanía, pues el gobierno no tiene por qué promover, como promovió con López Obrador, la revocación de mandato, porque entonces se convierte en ratificación de mandato. Sí, es correcto, Joaquín. Son 2 instituciones diferentes que logran confundirse. En efecto, una es revocación y otra es ratificación. Y si así fuera, Joaquín, será la elección pues más grande, porque además están hasta este momento la elección judicial de jueces y magistrados. Entonces, hipotéticamente tendrás 6 boletas para votar. No. Tendrás para diputados federales, algunos casos gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, jueces y magistrados, y la revocación de mandato. Además de alcaldes de la Ciudad de México, lo que te iba a decir. Sí, alcaldes de la Ciudad de México y los alcaldes en 31 entidades. Y Congreso local presidentes en 30. Sí, en efecto, o sea, va a ser la elección más grande de la historia del país. Así es, así lo veo. Pero independientemente de eso, no sé qué opina Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Diputados. La presidenta no tiene por qué someterse a una revocación de mandato en este momento, porque no hay modo, para mí, que supere las cifras de la elección del 24, sus 36 millones de votos, su 60% de participación y tampoco el 70% que tiene promedio mínimo de reconocimiento en las encuestas de hoy. ¿Qué necesidad tiene el régimen, porque es el régimen a que la quiere llevar a la revocación de mandato, hacerlo? Sí, tiene razón en términos generales en un análisis serio, como lo sabes hacer tú. La presidenta no ha decidido, no tengo por qué hablar por ella, pero ella ha comentado cuando a veces tenemos reuniones y no es ninguna infidencia, que ella está valorando aún este tema. Y en efecto, Joaquín, la revocación de mandato se da a petición de un porcentaje de la lista nominal de electores. No es el gobierno el que la solicita, no. Es un grupo de ciudadanos que creen que debe determinarse su mandato. Pero no es el caso, porque la presidenta está en aceptación popular muy alta. Es lo que yo digo, pero los que van a promover eso son los de Morena, Ricardo. Lo hicieron con López Obrador, ¿por qué no lo van a hacer ahora? Sí, en efecto, con Andrés Manuel López Obrador, tú recordarás que cuando fue la revocación de mandato, normalmente, o fueron los únicos de Morena, porque la oposición o los ciudadanos ajenos a Morena no participaron, y por eso fue, si mal no recuerdo, 17 o 18 millones en total de los que fueron a sufragar, entre ellos yo. Prácticamente lo que entonces era el 20% del padrón electoral en aquel entonces. Más o menos. En fin, más o menos. Sí. Ahora, Ricardo, ¿quieres sacar las 4 reformas electorales? Bueno, vamos a ver qué dictamen te manda el Senado también primero, ¿no? Sí, pero además queda pendiente una cosa, Joaquín, que al auditorio hay que decírselo. Reforma al Poder Judicial. Es probable que por cuerda separada
también se presente una reforma al Poder Judicial. Y también, después de la reforma constitucional, Joaquín, modificación a artículos de la Ley General de Procedimientos y Organizaciones Electorales y la Ley de Partidos Políticos, que tiene que adecuarse. Entonces tenemos un trabajo enorme y además todo esto tendrá que estar listo, aprobado y publicado antes de mayo, Joaquín. Así es. Porque después de mayo ya no se puede hacer nada en materia electoral. Hay una prohibición expresa en la Constitución y en la ley. Sí, porque entonces tenemos el tiempo muy justo. El periodo electoral empieza el 6 de septiembre y dice la ley que 90 días antes del inicio del proceso electoral no se puede hacer ninguna reforma a la ley, precisamente cualquier ley o norma que tenga que ver con lo electoral. En efecto, así es correcto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y te aprecio mucho. Pues ahora sí que esta clase, Ricardo, por lo menos en la primera parte, porque nos dejaste bien claro cuáles son las propuestas fundamentales a nivel de reforma constitucional del plan B de la presidenta Sheinbaum y yo te lo agradezco.